bienvenidos a mi canal, soy Deca Gamers y en esta oportunidad les quiero traer una joyita que me pude encontrar en la Google Play. Bien, que la verdad que me ayudaron a encontrarla y tiene muy pero muy buena pinta. Y es el juego Empires Mobile. Bien, vamos a iniciar, pero primero quiero invitarlos a que se suscriban al canal, den like y compartan este video para que haya una mayor cantidad de jugadores. Y si les gusta lo que promete, se pueden suscribir y pueden hacer el preregistro, por supuesto, por la Google Play. También estar, se pueden unir al canal de Discord, bien, a mi Discord, para estar atento con todas las novedades que les estaré trayendo sobre este tema. Tengo que agradecerle a Guillermo que por WhatsApp me hizo conocer este juego, este título, y bueno, ya me pude preregistrar para estar atento y estarles trayendo todo el contenido que vaya saliendo y toda la información más reciente de este juegazo. Bien, vamos a iniciar. La empresa IGG, creadora de grandes títulos para móviles como Lord Mobile y Castle Clash, ahora se encuentra desarrollando un nuevo título llamado Empires Mobile, que es el de las imágenes que les estoy mostrando, que pertenece al mismo género que sus predecesores, pero que traerá nuevos elementos a nuestros celulares. Empires Mobile ofrecerá un juego de estrategia en tiempo real y construcción de ciudades. Puedes desarrollar tu ciudad, construir ejércitos, desbloquear y mejorar héroes poderosos y raros, y enfrentarte al enemigo en el campo abierto o atacar sus ciudades para saquear los recursos. Empires Mobile también nos ofrecerá tres razas únicas que influirán en las unidades, edificios y todo lo disponible, o sea, todo lo que hagamos en nuestro juego, en todo eso influirá la raza que elijamos, y las razas son enanos, elfos y humanos. Esas tres razas van a estar pudiendo ser elegidas en este juego, y bueno, ya luego veremos cómo nos enfrentaremos con alianzas y todo eso, por supuesto. Bien, vamos a pasar a otra imagen. Aquí pueden ver más o menos las mecánicas de batallas de este juego, que se van a parecer mucho a otro que estaremos hablando a continuación. Y aunque el nuevo juego se parecerá mucho a sus predecesores, también toma prestado varios elementos de Rise of Kingdoms. Bien, aquí vemos varios de ellos y ya vimos, o sea, lo que es en el tema de los héroes. Bien, fíjense que es muy parecido, cambian algunos aspectos, por supuesto, pero en el tema de las estrellas, en el tema de lo que son los tipos del comandante, bien, que puede ser Hunter, movilidad y caballería, el tema de la experiencia, la capacidad de tropas, me imagino, las skill o habilidades, talentos y habilidades aquí. Vamos a ver cómo serán los talentos en este juego, pero fíjense en que es muy parecido y toma mucho prestado en este sentido, toma prestado varios elementos de Rise of Kingdoms. Bien, y en el tema de lo que son las batallas en campo abierto también, aquí tenemos el territorio de Alianza, por ejemplo, que es prácticamente idéntico al de Rise of Kingdom. Veremos cómo son las estructuras y otras cosas más, y las batallas, prácticamente las mecánicas son idénticas. Bien, entre los cuales podemos, como ya les decía, mencionar la estética, habilidades y talento de los héroes o comandantes, como les quieran llamar, y también del mapa mundial y cómo se mueven las tropas en el campo de batalla, el territorio de las alianzas y otros aspectos más. Por supuesto que esto no significa que sea algo negativo, sino que podría producir grandes resultados para los jugadores, o sea, para nosotros, la comunidad gamer de este estilo de juegos, y quizás IGG con este nuevo título logre fusionar lo mejor de ambos mundos y brindar a la comunidad gamer varias horas de diversión. Según pudimos averiguar, su lanzamiento estaría planeado para mediados de noviembre. Bien, o sea, estarían planeándolo para mediados de noviembre, o sea, están todavía desarrollándolo. Ya hubo una beta muy cerrada con, creo que fue, por lo que pude saber, que me lo dijo también este amigo, que fue con jugadores de Lord Mobile, bien, con su gente, o sea, lo probaron con sus jugadores, con sus clientes habituales, por decirlo de una forma. Probaron la beta cerrada con un grupo muy reducido, y bueno, hicieron las pruebas y recibieron críticas, comentarios y todo eso, y bueno, estarán realizando las mejoras pertinentes, por supuesto, para sacar un juego de calidad como acostumbran siempre.
Esto sería, como ya les decía, a mediados de noviembre de este año. El lanzamiento sería a nivel global, o sea, ya sería el lanzamiento oficial, no una beta. Todavía no pudimos obtener muchísimo los detalles de cuáles serán los requisitos. Algo así como Android 6 por ahí mínimo te va a pedir, y algunas cosas más. El idioma aparentemente sería en inglés. Imagino que si ya lo van a lanzar en Latinoamérica y en varios países de Europa, ya estará traducido, pero no sabemos, no lo tengo con certeza. Por lo que podemos apreciar, estaría en un principio en inglés. Imagino que por lo menos a largo, o sea, en el corto tiempo, bien, ni bien lo lancen, en cuestión de meses, me imagino que estarán saliendo las traducciones a distintos idiomas. Bien, pude averiguar que será lanzado en Latinoamérica, porque por ejemplo yo probé con un celular que tiene la Google Play de Uruguay y prácticamente me apareció para preregistrarme. Así que si en un mercado como el mío, que somos 3 millones de habitantes, que es prácticamente chico para este tipo de empresas, que son grandes y que tienen títulos con tantas descargas, seguramente estén varios de sus países de Latinoamérica, tanto México, Colombia, Chile, Ecuador, Argentina, todos los países de la región, por supuesto que en Brasil, hay muchísimos más, y ojalá que ya esté traducido a los idiomas y podamos verlo desde el inicio en lo que es español, y en Brasil y otros países en sus idiomas, para que sea más fácil de jugar y que todos podamos disfrutarlo al máximo. Bien, esto sería muy bueno. Y bueno, y para cerrar, seguir mostrando algunas de las imágenes. Ya apreciaron, como quien dice, el video, lo que es la introducción. También pueden entrar aquí a lo que es la Google Play y verla ustedes de vuelta. Aquí pueden apreciar las razas. Bien, ahí serían los enanos, los elfos y los humanos, que era lo que mencionábamos, y más o menos cómo sería el tema de la ciudad, que aquí podría ser al estilo de los juegos que acostumbra IGG. O sea, tenemos la muralla, los edificios que lo vamos a estar construyendo, lugares fijos y mejorando las granjas afuera de las murallas, y veremos qué otras cosas más, barcos, otras cosas más ahí. Es más mitológico, no tanto como Rise of Kingdom, que es más real, no hay tanta mitología, no hay elfos ni nada de esas cosas. Aquí sí, más mágico. Y bueno, los comandantes van a estar enfocados en ese tema. Si quieren estar informados, por favor, se pueden unir a mi Discord, suscribirse al canal, por supuesto. Y bueno, también les estaré dejando el link de lo que es el Facebook oficial, y también tienen el Instagram oficial. Por ahora no he podido ver, o sea, no hemos visto que tengan un Discord oficial, IGG, que tenga un Discord oficial de este juego. Y bueno, ni bien esté pronto y lo consigamos, también los estaremos compartiendo. Si les interesa el juego, me lo dejan en los comentarios, y por favor suscríbanse si no están suscritos. Si son fan de IGG, han jugado todos sus juegos y les gusta y quieren estar pendientes e informados de este nuevo título que saldrá próximamente, se pueden suscribir al canal. Bien, muchísimas gracias por todo, hasta la próxima. Este fue otro video de DK Gamers, nos estaremos viendo pronto.